La vocación literaria. No sé cuándo se precisó en mí la vocación literaria. El más lejano recuerdo que tengo de una experiencia intelectual más o menos concreta y de la indefinible emoción que me producía al renovarse es el de la lectura hecha por mi madre de una novela publicada por entregas periódicas en una revista francesa de modas editada en español. Yo no sabía leer aún. Mi hermana mayor, quien estuvo hasta su muerte poseída de un tenaz amor a los libros, era también una lectora incansable y por entonces me enseñaba las primeras letras. Con alegre paciencia iba juntando las piedrecillas del idioma para que yo jugara con ellas y construyera diminutas fábricas de palabras. La veo inclinada sobre mí en el patio de la vieja casa con las dos largas trenzas oscuras golpeándole los hombros. Tenía el rostro y la expresión alegres. Repetía para mí innumerables veces la misma combinación de letras y de sílabas, buscando grabar en mi mente el sonido y la significación de cada una. Le interesaba como un verdadero deleite esa sorda tarea de la didáctica y del amor fraternal. Después me he dado cuenta de que buscaba ante todo un compañero de satisfacciones literarias, un camarada de lectura, un socio menor y dócil con quien pudiera compartir el goce de la poesía. Salió triunfante de su empeño. A su bella y fiel tenacidad le debo el saber leer. Cuando unos años más tarde, hecha mujer, su muerte interrumpió ese tácito compromiso de lecturas comunes, de aprendizaje de los versos románticos, de laboriosa confección de grandes cuadernos para guardar en ellos nuestros tesoros de la poesía, nadie se dio cuenta en mi hogar de la pérdida que para mí representaba esta ausencia. Era el comienzo de la soledad intelectual. No podría decir cuándo comencé a escribir literariamente. Como no se puede tampoco señalar con exactitud el nacimiento de las vocaciones, puesto que ellas están implícitas en el carácter, el temperamento, la índole de la persona. Una cierta habilidad manual, después completamente perdida, hizo creer que yo podía llegar a ser un excelente mecánico o cosa parecida. Pero mi madre hablaba siempre de novelas famosas, conservaba muy cuidado el álbum donde copiaba versos, nos refería el argumento de Hamlet y decía ciertos pasajes líricos de Pombo. Viejas y ya un poco amarillentas colecciones de periódicos literarios, usadas y repasadas colecciones de cuadernos, también literarios de la Biblioteca Popular de Roa, una serie ilustrada de los libros de Julio Verne, una desportillada edición del Quijote, los versos de Núñez de Arce y de Campoamor, la Graciela de Lamartine, un Fígaro que todavía se halla en mi poder, y Dumas y Maupassant, fueron con muchos otros libros ingenuos, cursis y cándidos, mis primeros amigos en el viaje intelectual de la vida. Del libro Diario de Tipacoque, homenaje al Libertador. Tipacoques. Esta piedra anuncia simplemente que aquí, en esta casa, estuvo el Libertador el 5 de diciembre de 1826, cuando iba para Cúcuta. No hay ciudad ni pueblo de Colombia, valle ni páramo, encrucijada ni camino, por donde no hubiera pasado este hombre extraordinario. Y aquí en Tipacoque faltaba este modesto testimonio de piedra, porque Bolívar también estuvo entre nosotros, con nosotros, hace 120 años. Aquí debió sentarse y jugar con los perros que le lamerían las botas. Los peones que estarían de molienda en el trapiche viejo se detendrían un momento para mirarlo. Este es mi amo Bolívar, se dirían unos a otros, y yo digo a ustedes que, en efecto, el Libertador sigue siendo nuestro amo más allá de su muerte. Aquí debió sentarse, digo a ustedes. Con ojos de águila,
acostumbrados a mirar de frente el sol de las batallas, abarcaría este ancho panorama de montañas azules que se coronan en la cima con el vellón de nieve de la Sierra de Huicán. Por aquella parte llegó la primera vez de Venezuela al reino de la Nueva Granada, cuyas puertas eran este cañón del Chicamocha. Había querido trasmontar la sierra siguiendo el camino del llano para caer a Suatá, donde le aguardaba un puñado de valientes patriotas, pero prefirió cruzar la cordillera por Pisba y Paya y entrar por Socha al valle de Belén. Lo acompañaban los llaneros de Páez, que habían lidiado en 100 combates en las llanuras de Arauca y el Bajo Apure. Entonces, toda la gente de esta región, con los tipacoques a la cabeza, cruzó el páramo de Guantiva y fue a reunirse con él en los valles de Belén y de Bonza. En Cerinza, un hombre como ustedes, como Siervo Joya, como Dionisio el marido de mi comadre Santos, como Jesús Monsalve, que ahora anda de promesa en Chiquinquirá, le regaló la cría de su yegua para que remudara su cansada caballería. Abuelos de ustedes, llenos de fervor por la libertad y de amor y admiración por Bolívar, hicieron morder el polvo a los españoles en el pantano de Vargas y en el puente de Boyacá. No tuvo Bolívar mejores soldados, ni más fieles servidores, ni más valientes ordenanzas que los boyacenses de quienes ustedes descienden. Tenían esos hombres ásperos y fuertes las virtudes que ustedes todavía conservan. Eran leales a su palabra, practicaban el valor, adoraban su tierra y despreciaban la muerte. A raíz de la batalla de Boyacá, Bolívar dijo a los abuelos de ustedes que estaban rotos, derrengados y cubiertos de sangre. Soldados, millares de combates gloriosos os dan derecho para esperar otros millares de triunfos, llevando en vuestros estandartes por divisa a Boyacá. Y los tipacoques escucharían esas palabras del genio, tal vez apoyados en las lanzas descuajadas de las montañas de Onzaga, o con la diestra descansando en la cacha del machete. La regalada. Es por su bien, se dijeron los padres de la indiecita cuando la llevaban a la ciudad a regalársela a los patronos. La víspera la bañaron en la batea que servía para pilar el maíz y le cortaron el pelo al rape. En la ciudad le enseñarían todos esos oficios que saben las criadas viejas. Aprendería a leer de corrido en la cartilla y los domingos la mandarían a misa con bata limpia y un lazo de cinta azul en la cabeza, parecido al de la cucarachita mandinga. En cierta manera era un regalo inútil, pues estaba tan pequeñita que no podía con el palo de la escoba y era tan tímida que se la pasaba todo el día en la cocina, escondida detrás de los barrotes de una silla, como tratando de defenderse de quienes la miraban. La hubieran devuelto a la hacienda con el mayordomo, montadita encima de la carga, si las nietas de los patronos no la descubren para sus juegos. Como las muñecas de porcelana, la indiecita también puede entornar los ojos, fingiendo dormir, y andar con los brazos tiesos, como movida por una cuerda. Lástima grande que tenga el pelo erizo como los cardos y aquel apretado color de tierra. Mas no la hubiesen conseguido tan entretenida en los mejores almacenes, sobre todo porque cuando la obligan a decir mamá, como a las muñecas de pasta, suelen empapársele las mejillas en llanto. El mazamorrero. Nadie habría más feliz en el mundo que el mazamorrero si guardara el oro que lava en el río. Tendría para mudarse el vestido y para comprar todos esos juguetes que los Reyes Magos dejan en las camitas de los niños en la noche de Navidad. Podría también ofrecerle una misa a los ángeles para que los rapaces del pueblo, cuando lo mandan de la hacienda a comprar sal, no le griten por la calle: ¡Negro! ¡Negro! Pero aquel oro que se desprende de las harinas y brilla al fondo de la batea no dura nada en sus manos. Por la tarde el mayordomo pasa recogiéndolo de mazamorrero en mazamorrero para enviárselo al patrón a la ciudad en la remesa de los sábados. Con la espalda desnuda al sol, metido en el agua como un pájaro que nunca acabara de bañarse, el mazamorrero no cesará un instante de mecer la batea
para que por su culpa no vayan a faltar los juguetes en las camitas de los niños ricos. Cuando piensa en la cabalgata de los Reyes Magos, que los reparten por el mundo en la Navidad, de sus labios negros cae al río una sonrisa más blanca que la espuma. En torno al motivo que inspiró la composición cromática de la bandera de Colombia, corren sugestivas teorías, alimentadas en su mayor parte por una poética y en ocasiones ingenua semántica de colores. La de mayor probabilidad y nobleza la hace proceder de las armas heráldicas de Colón. Los orígenes de la insignia, diáfanamente conocidos, acreditan firmes testimonios. Francisco de Miranda la imaginó, le dio categoría de símbolo y le sirvió de primer abanderado. Simón Bolívar la hizo ideal, la glorificó en las campañas de la emancipación y la consagró emblema de 3 pueblos hermanos, Colombia, Ecuador y Venezuela. Por corresponder a los colores primarios y a la dimanación del iris, la composición cromática de la bandera de Colombia se encuentra en mosaicos y pinturas de las más varias edades y procedencias. En muchas obras medievales y renacentistas, los 3 colores se hallan asociados en el mismo orden del estandarte mirandino y en algunas con aparente intención emblemática. Sugestivo ejemplo ofrece la Basílica de Santa Praxedes de Roma, en cuya capilla de la Virgen Libertadora los 3 colores cobran evidente sentido de insignia. También Alberto Durero los presentó con aliento intuitivo. En la base de su cuadro Crucifixión, perteneciente a la Galería de Dresde, a modo de divisa de promisorias lontananzas, el insigne pintor alemán desplegó el mismo tricolor que siglos más tarde Miranda proclamara como enseña de Colombia. Ya secularmente difundida y a menudo personificada sin fundamento poético en Carlota Hall, corre la leyenda que en días de auge romántico forjara algún artificioso inventor de argumentos, dándola por acaecida bajo el cielo de Suecia, con el concurso de cierta doncella enamorada, cuyo rostro evocaba el paisaje de su patria en el estío, cuando los trigos maduran cerca de los lagos azules y una amapola solitaria se obstina en afirmar la pasión de la primavera. Se dice que Miranda la encantó con la descripción del orbe nuevo y le confió audaces proyectos revolucionarios. Queriendo vincularse a designios con tanto sol y enérgico futuro, ella juzgó femenino y discreto bordar el pendón de la epopeya inminente. No tardó en quebrar el clima de rosas del idilio con el aletazo de esta pregunta: ¿cómo será tu bandera? Él se quedó contemplándola, y al descubrir en el hermoso rostro la noble tricromía que de tiempo atrás venía imaginando para su insignia, le respondió: tú serás mi bandera. De Muestras del Diablo, en el reino de Bucirago. Un mucho en las carabelas del descubrimiento, otro tanto en la faltriquera de los conquistadores y en la mochila de los aventureros, y el resto, no pequeña parte, en las valijas de los inquisidores, realizó el demonio la aventura del cruce del mar. El diablo más bien con mayúscula que el demonio. Diablo es voz acaso más familiar e íntima, con menos toques de solemnidad. Y este cruce del mar probaría para los incrédulos que la clasificación de los diablos en fuerzas de tierra, mar, aire, fuego, tinieblas y subsuelo, dada por Pselus en el siglo XI, no iba descaminada. Y comprueba la afirmación del obispo escandinavo Olaf Magnussen, quien sostenía que los diablos eran excelentes navegantes por su poder sobre los elementos que les permitía suscitar vientos favorables.
como tampoco iba descaminado el diablo en su desplazamiento. Confundido en las cohortes harapientas de los conquistadores, llegó sano y salvo, y acaso primeramente, a las playas de Tolú. Los barcos negreros sirviéronle transporte, y las caras oscuras de los africanos hacían menos notorio su hocico de tizón entre la peonada que construía ciudades y arrancaba montes en extensiones aptas para la codicia de un sátrapa tropical. Menos conspicua aún y eficazmente devota llegó su milicia de yerbateras o herbolarias, de saludadoras y alcahuetes. La Inquisición se mueve más lenta, y cuando llega a los diablos se le han filtrado a través de las espesuras de la manigua. Pero también la Inquisición llega cansada, dispuesta un tanto a hacerse de la vista gorda y de la garra mellada, mientras los discípulos del diablo no alboroten y se reduzcan a sus menesteres diabólicos, antes que entregarse a conjuras, a cambio de conjuros, contra los poderes establecidos. El diablo y sus seguidores sientan primeramente sus reales en la costa. El clima ardiente sobre el vaho malsano de los bosques va mejor a su caliente natural. Los calveros de la selva caribe dan mejor luz para la noche del aquelarre, y la tierra americana les da la oportunidad de esfumarse, de evadirse de las viejas fórmulas inquisitoriales. Los inquisidores maliciosos sienten su malicia enervada con el nuevo clima, y el destino de frustración de la Inquisición en América dará lugar al nacimiento de un nuevo capítulo y distinto de la historia de la brujería. De 100 años de soledad. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios, la Bella, era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Ella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a todas las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la Bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Úrsula fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.